Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo para ustedes con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Aquí estamos a los 1000 metros sobre el nivel del mar y rodeados por la cordillera central y la cordillera occidental. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por las emisoras de Colmundo en todo Colombia, como también a todos aquellos que están conectados por internet, allí por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co, como también los que están allí por Facebook y por YouTube. Recuerden, en Facebook y en YouTube busquen Colmundo Radio y ahí encuentran nuestra programación de teoterapia. Aquí estamos en AM/PM. Ya saben que a través de las emisoras y a través de las redes también estamos allí a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche. Igualmente, el programa queda colgado para que durante cualquier hora del día allí lo busquen por Facebook y por YouTube. AM/PM. Quien les habla, su amigo y servidor Juan Carlos Gaviria y mi esposa Yolanda Salazar. Estamos para servirles aquí preparados con los consejos y la teoterapia. Vamos a la primera sección del programa en el día de hoy. Ya llegó Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma. Bueno, seguimos hablando de este precioso nutriente que se llama el agua viva. Sí, señores, ya veníamos en temas anteriores compartiendo todo lo que se refiere a la tierra. Bueno, algunos aspectos, no todo, porque este es un tema muy complejo, muy largo, pero hicimos algunas referencias de lo que es la tierra desde el Génesis. Bueno, Dios nos dice que debemos llenar la tierra, ¿no? Debemos multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Y bueno, también Dios nos habla de que fuimos tomados de la tierra, como aquel barro, como aquello tan precioso que Dios tomó para formarnos, como lo hace el alfarero. De la tierra, del barro, Dios nos forma. Y el agua, bueno, tan importante que es hablar del agua. Y aquí hablamos hoy del agua viva. Todo nuestro ser, nos dice aquí esta gran enseñanza de la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, pues hay un fruto precioso y ese fruto pues que necesita, por supuesto, ser alimentado, ser preparado por el agua viva que cada uno de nosotros pues debe tener en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Recordemos que el agua viva es nuestro Señor Jesucristo, el que sacia, el que quita la sed, el que nos refresca, el que nos renueva todos los días y bueno, nos permite disfrutar y vivir
de su vida, que es la vida abundante. Y todo nuestro ser está preparado para ello, para estar lleno del agua viva, y con el agua viva tener ese fruto que está compuesto por estos regalos tan preciosos, tan necesarios para nosotros colocarlos en la práctica, para tenerlos en el corazón, como es el tener el amor, el experimentar permanentemente esa alegría, ese gozo a nivel personal, familiar, ahí con nuestros compañeros, alegrarnos por lo que podemos escuchar, por lo que podemos compartir y por lo que podemos ver que sucede de manera fructífera en la vida de aquellos que nos rodean. Claro que sí, nosotros tenemos que alegrarnos, y por eso la parte del fruto del Espíritu tan importante, que es el gozo y la alegría, todo lo contrario a la amargura, todo lo contrario a la tristeza, todo lo contrario a la crítica, a la envidia que tanto carcome los huesos, en fin. Es entonces un regalo maravilloso que produce el agua viva, tener el amor y tener el gozo. Y por supuesto la paz que viene de Dios, como Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la puede dar como yo la doy. Una paz que la tierra reclama, que la humanidad reclama y que la humanidad necesita. Y esa paz que solo viene a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es el agua viva. Y esa agua que nosotros podemos llevarle a otros, porque recordemos lo que dice en la palabra de Dios en Mateo 7, 37 al 39, que Jesús es el agua viva y que esa agua entra a nosotros y de nuestro interior correrán ríos de agua viva, esa agua que llegará a otros, y es también esa paz que llegará a todos aquellos que en estos momentos la necesitan, aún en lugares de nuestro país, de nuestra tierra, donde hay tanta violencia, donde hay tanto conflicto, donde se requiere de la paz. Nosotros, los que tenemos a Jesucristo en el corazón, los que experimentamos el agua viva, estamos llamados a orar y a llevar la paz del Señor a muchas partes, a muchas personas, a muchas familias. Bueno, pero también ese fruto está acompañado de la paciencia. La paciencia que de muchas formas Dios nos habla en su palabra, que es la paciencia del labrador, es saber esperar los procesos, esperar que la semilla germine, que crezca, que florezca, que dé el fruto. Es la paciencia para saber esperar los tiempos de Dios en todo, como Él también nos dice, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su tiempo. Por eso la paciencia es una virtud maravillosa, un gran regalo que recibimos a través del agua viva que nos da nuestro Señor Jesucristo. La benignidad, por supuesto, la benignidad es todo lo contrario a la malignidad, a lo maligno. Lo benigno, lo bueno, lo que viene de Dios para hacernos esas personas sanas, saludables, sin conflictos, ¿cierto? Y que podemos llevar vida y salud a aquellos que nos rodean. La bondad, claro que sí, para nunca dejar de dar a aquel que lo necesita, porque es mejor dar que recibir, nos enseña en muchas partes de la palabra de Dios nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que es mejor dar que recibir, y el bondadoso es el que da, el que no se niega a darle a alguien que lo necesita, a alguien que le pide. La bondad es una parte preciosa del fruto del Espíritu de Dios, del fruto de aquel que nos da el agua viva, el fruto de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero aparte de eso, también está la fe, está la mansedumbre y está la templanza. Esa fe que tanto se necesita
para no tirar la toalla, ¿cierto? Esa fe que tanto necesitamos para seguir creciendo en el Señor. Pues la fe me lleva a creer en Dios, a confiar en Dios, a creer en su palabra y a confiar en su palabra. ¡Qué precioso! Por eso es tan necesario que nosotros podamos experimentar cómo aumenta nuestra fe al oír cada vez más la palabra de Dios, al leerla cada vez más, al estudiarla, por supuesto, y dedicarle ese tiempo precioso de nuestra vida, también para luego de estudiarla, memorizarla y meditar en ella. Esto nos lleva a crecer en la fe, en la convicción de lo que se espera, en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Y la fe me lleva y nos lleva a disfrutar del agua viva, la mansedumbre, para ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre que solo puede colocar Jesucristo nuestro Señor en nosotros. Y claro, la templanza, el dominio propio, el equilibrio, el autocontrol, la disciplina, la diligencia, la prontitud, el seguir las instrucciones, el obedecer, que es lo que significa la templanza, como fruto del Espíritu de Dios y como fruto de tener el agua viva en nosotros, el agua que calma la sed y que nos renueva, y esa agua viva se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pues seguramente en algunas personas o en algunos momentos de nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, puede haber tenido esta experiencia de carecer del agua. Y cuando hay carencia de esa agua, que solamente puede ser suplida por Dios, y Él lo hace entonces a través de su Espíritu. Pero es importante meditar en esto. ¿Cuántas veces tenemos carencia de esa agua? ¿Cuántas veces nos vamos secando, nos vamos deshidratando y nos vamos enfermando? Porque el agua viva no está en nosotros, porque esa agua que solo viene de Dios, que solo viene de su Espíritu, esa agua preciosa que Jesucristo tiene para nosotros está escasa porque le hemos dado la espalda a Él. Y esto no puede seguir pasando. Jesús, entonces nuestro Señor, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen cuando les hablaba del agua viva. Por eso el labrador aguarda con paciencia la lluvia temprana y la tardía que recibe de parte de Dios. Y así nosotros esperamos con paciencia esa lluvia, esa agua viva que nos va a quitar toda esa sequedad y toda esa deshidratación saldrá de nosotros. Hemos de ir entonces a buscarle como aquel padre que siempre está esperando. Él vino a través de su Hijo. Ahora Jesús nos invita a que vayamos al Padre. Esto es de doble vía, ¿cierto? El Padre nos invita a estar con el Hijo y el Hijo con el Padre. Dice Juan 14, versículo 6, Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva entonces a tener esa maravillosa experiencia de poder recibir la llenura del Espíritu de Dios, la llenura de nuestro Padre y la llenura de su agua preciosa. Necesitamos ir entonces a Él, a nuestro Padre, por medio del Hijo. Ir a Cristo y buscar en Él la fuente de los ríos de agua viva. Esa es la fórmula,
la llave maestra que nos da la gran experiencia de recibir el agua que quita nuestra sed a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bien, hoy en día valoramos más el agua que nunca, ¿cierto? Esta siempre es indispensable. Sin embargo, debemos saber que existen dos tipos de aguas y esto es muy importante entenderlo hoy en nuestro programa. Hay dos tipos de aguas. Un primer tipo es aquella agua que usted y yo encontramos por allí estancada. Es un agua estancada y putrefacta. ¿Cómo le parece? Un agua que se va como pudriendo, ¿cierto? Se va como dañando y que nos puede enfermar y nos puede hasta quitar la vida. Son aguas estancadas y putrefactas que no pueden ser bebidas, claro que sí, no pueden ser tomadas por el ser humano porque causan enfermedad. En esas aguas estancadas y putrefactas se levanta un gran nido de bacterias, de virus, de hongos, de muchos microorganismos que van a entrar a nuestro cuerpo y nos van a contaminar y nos van a enfermar y nos pueden llevar hasta la muerte, ¿cierto? Por eso esa agua hay que identificarla y esa es el agua que el mundo ofrece y que no da vida. Cuando hablamos del mundo es todo aquello que va en contravía de lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que está alejado de la voluntad y de los planes de Dios. Es ese mundo que está destruyendo a la juventud, que está destruyendo a muchas personas, que está destruyendo muchos matrimonios. Un mundo que va en contravía de los planes de Dios. Un mundo que, como también lo dice la palabra de Dios, pues es dominado por el príncipe de este mundo, que es el enemigo de Dios. Bueno, aquella agua entonces que el mundo ofrece y que no da vida es la que debemos identificar en este momento, si estamos cerca de aguas estancadas, putrefactas, y si es eso realmente lo que nosotros pues estamos bebiendo y afectando nuestras vidas. Pues bien, mis queridos oyentes de AMPM, mientras que el agua putrefacta y el agua estancada hay que identificarla, bueno, también está el otro tipo de agua, que es el agua viva. ¿Dónde está el agua viva? Bueno, en el monte está el agua. En el monte es donde están los nacimientos de las aguas. En este caso, si vamos a hablar de la tierra de Israel, en el monte Horeb, ¿cierto? Donde nacen los ríos. Allí también conocemos el monte Hermón, donde nacen los ríos de Israel. Allí la fuente de agua sale para toda la tierra de Israel, para la tierra prometida. Pero para nosotros, ¿de dónde sale esta agua? Del monte Horeb, del monte de Dios, de la fuente que es Él. La fuente de agua es Dios, es Cristo, y Él es un Dios lleno de amor que suple cada área de nuestras vidas. La fuente, mis queridos oyentes de AMPM, es un humedal que está en los montes, donde nacen los ríos. Allí son muy pequeños, pero es el origen. Luego bajan al valle y cada río toma un nombre y va creciendo. Así entonces, recibir a Cristo representa el origen de los ríos que pueden nacer en nuestra vida, como el del amor, el del gozo, el de la paz, el de la paciencia, entre otros, de los cuales ya compartimos hace unos minutos. El fruto del humedal, de la fuente del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues son los ríos de agua viva de los que aquí nos menciona la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos beber de esta agua y cuando lo hacemos, pues trae salud y vida para todo nuestro ser. Es el fruto de buscar,
es el fruto de saciarnos y es el fruto de beber del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a Cristo, Él nos da de beber del Espíritu Santo. Y cuando bebemos el fruto, pues se manifiesta, claro. Cuando bebemos nosotros de su fruto, de su llenura, esto se manifiesta en nuestras vidas. Se expresa de una manera muy especial y nada puede oponerse a ello. La vida cambia, ¿cierto? La vida se transforma. Por eso no podemos olvidar lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Todo cambia, todo se vuelve nuevo y bueno. Por lo tanto, mis queridos oyentes, acerquémonos al agua viva, al agua que está en continuo movimiento, que está oxigenada, en la que pueden estar los pececitos, en las que pueden estar las algas, en las que pueden salir aún alimentos vegetales, esas aguas vivas que producen oxígeno y que producen vida, que para nosotros es el agua viva de nuestro Señor Jesucristo. Esa agua que también es el Espíritu Santo. No bebamos más entonces de esas aguas putrefactas, bebamos de las aguas vivas que vienen de la fuente del Señor. Y entonces, al ser llenos de esas aguas, tendremos salud, tendremos gozo y tendremos una vida abundante, como el Señor nos promete en Juan capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte. Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El nutriente de hoy se llama el agua viva, que necesitamos acercarnos a ella y tomar de ella. Les invito para que cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y bueno, hagamos esta oración. Digámosle: Señor y Dios, muchas gracias por decirme hoy a mí también, Señor, que si tengo sed, yo puedo venir a ti y beberla. Por eso hoy estoy buscando, Señor. Hoy me acerco a ti. Hoy asciendo a tu monte, Señor. Hoy voy a la fuente que eres tú y bebo, Señor, de tu agua. Porque quiero que en mi vida se manifiesten aquellos ríos de agua viva, para que de mi interior corran esos ríos. Señor, hoy reconocemos que necesitamos beber de ti para que se manifieste en nuestra vida interior eso tan lindo que es el fruto del Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias porque tú lo haces, porque tú suples mi necesidad y mi gran anhelo es que tú me llenes. Gracias por los ríos de agua viva que nacen en mi corazón, en mi vida, porque tú eres aquel Dios que da nacimiento. Me das todo el fruto que viene de ti, porque, Señor, tú eres la fuente de agua viva. Porque, Señor, yo estoy anhelando cada día más conocerte y llenarme de tus muchas aguas, de esas aguas vivas que se mueven dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Bendíceme con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. Bendíceme por medio de tu Espíritu Santo, mi buen Padre, mi buen Señor Jesucristo, mi buen Espíritu Santo. Esta oración la hacemos en acción de gracias a ti por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nosotros para glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué hermoso tiempo, qué hermoso nutriente. De verdad que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a Él, Él nos llena con algo nuevo y nos llena cada vez más de esta agua preciosa. Estamos en AMPM y les invito a tomarnos una tacita de café y bueno, ya viene nuestra siguiente sección, Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es hoy
poder recordar aquello que nos enseña el manual de vida. Y nos enseña a ustedes y a mí todos los días de nuestra vida a redireccionar el timón de cada uno de nosotros. Definitivamente podemos hacernos una pregunta: ¿y cuántas veces nos hemos quedado despiertos hasta tarde, quizás atrapados en una avalancha de pensamientos? O también podemos preguntarnos cuántas veces le hemos dado vuelta a situaciones que anhelamos vivir sin saber inclusive qué dirección tomar, imaginándonos cómo la vamos a llevar a cabo. Y seguramente, queridos oyentes, estas situaciones pueden representar diversos ámbitos en nuestra vida donde alinear los pensamientos, alinear lo que sentimos y lo que queremos, se hace cada día un desafío más para nuestras vidas. Pues, queridos oyentes, podemos entonces aprender mucho de los ciclistas, porque antes de comenzar una carrera, ellos se aseguran de tener el manubrio en la posición correcta. Y esto lo hacen ajustándolo a la altura y el ángulo a su gusto y a su comodidad. Ellos, los ciclistas, siempre practican un agarre firme, pero sin tensión, que les permita sujetarse con seguridad. Pero sobre todo, ellos aprenden a maniobrar ante los obstáculos, utilizando esos movimientos suaves y precisos para girar, para frenar y aún para cambiar de dirección si es necesario. Pues de la misma manera, en la vida de cada uno de nosotros necesitamos ajustar nuestro manubrio, sí, el manubrio interior. Es decir, queridos oyentes, alinear nuestros pensamientos, emociones y voluntad a Dios. Y necesitamos todos nosotros encontrar ese equilibrio que nos permita avanzar con la seguridad y la confianza para poder derribar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Por eso, queridos oyentes, el manual de vida nos enseña algo muy especial a través de una historia maravillosa en Génesis capítulo 39, cuando hablamos de la historia de José cuando estaba en la casa de Potifar. Recordemos que José había sido vendido a una caravana por sus hermanos y le habían dicho a su padre que José había muerto. José fue llevado a la casa de Potifar y allí Potifar lo había puesto en la administración, nos narra Génesis capítulo 39, en la administración de todos sus bienes. Lo único que José no estaba bajo su dirección, pues era el matrimonio, la familia de Potifar. Pero vemos en Génesis capítulo 39 un gran ejemplo de dominio propio. Y es que finalmente la esposa de Potifar seduce de una manera descarada la vida de José. Sin embargo, José se mantuvo firme en su decisión de no ceder ante la tentación. Y esto, queridos oyentes, se debió pues en gran parte a que él conocía delante de quién era que él estaba y quién era ante los ojos de Dios en los que él siempre se mantenía. Entonces José sabía que si se dejaba llevar por la pasión, no solo traicionaría la confianza de su amo Potifar, sino que también traicionaría la confianza que Dios siempre había tenido en él y que si lo hacía, él estaría actuando por fuera de la voluntad de su padre. Más adelante, queridos oyentes, en Génesis 39, en este relato, en esta gran historia, vemos cómo la esposa de Potifar, resentida por el rechazo de José, termina acusándolo falsamente y de hecho en Génesis 39 vemos a la esposa de Potifar en un intento inclusive hasta de violación para José. Entonces vemos en Génesis 39 que Potifar cree en la acusación de su esposa y finalmente termina encarcelando a José siendo este inocente. Pero a pesar de la injusticia, José mantuvo su integridad y mantuvo su fe en Dios. Sí, señores, aún estando allí en la cárcel, y sabemos de hecho que José interpretó los sueños de otros prisioneros, lo que finalmente
llevó a que José fuera reconocido por el faraón y a convertirse en un gobernante poderoso en Egipto. Entonces vamos a ver 3 características, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, 3 características que destacan en la vida de José. Y lo primero, queridos oyentes, la primera característica es que José sometió sus pensamientos a Dios. Sí, José reconoció que su fuerza y guía venían de Dios. Y al priorizar esa voluntad, la voluntad de Dios sobre sus propios deseos, fue que José pudo resistir la tentación y mantenerse fiel a sus principios. Y la segunda característica que podemos destacar en José es que José no perdió el control. Siempre, queridos oyentes, buscó la dirección de Dios. Y a pesar de la presión y las circunstancias adversas, José mantuvo el control de sus acciones y de sus emociones. Y José no se dejó llevar por la ira o el resentimiento cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, y cuando Potifar le creyó a la mentira de su esposa y no creyó en la inocencia de José. José pues no se llenó de amargura, mucho menos de ira o de resentimiento. Por el contrario, José siguió confiando en que Dios lo ayudaría aún a superar la situación estando injustamente en la cárcel. Y la tercera característica que podemos destacar en José es que José esperó pacientemente. Queridos oyentes, José no se desesperó ante la injusticia. Tampoco José ante la injusticia perdió la esperanza en medio de esas dificultades. José siempre confió en el tiempo de Dios y sobre todo aprendió a esperar pacientemente a que aún la situación que estaba viviendo pues mejorara. Entonces vemos algo muy especial en estas 3 características que destacan a José, y es que vemos a un José que somete sus pensamientos, que no pierde el control y que espera pacientemente. Por eso encontramos en el manual de vida, en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12, bueno, es cierto que nuestras emociones pueden convertirse en nuestro peor enemigo cuando nosotros nos dejamos llevar por ellas. Y un claro ejemplo lo encontramos aquí en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12, para que ustedes lo lean por favor ahí en casa. Vemos un claro ejemplo de la historia del rey David y la historia de Betsabé. Vemos que a pesar que Betsabé estaba casada, David la codició, inclusive ignorando por completo el matrimonio, y se acercó a ella y la dejó embarazada. Pero esto no fue todo, queridos oyentes. Dice el manual de vida en el segundo libro de Samuel 11 y 12 que David, en un intento desesperado por ocultar su pecado, pues ordenó poner al esposo de Betsabé en la primer línea de batalla. Esas terribles acciones de David tuvieron consecuencias devastadoras, pues el hijo de Betsabé que llevaba en su vientre murió, y lo que hizo, de hecho, que David reconociera la gravedad de sus acciones y la falta de juicio que tuvo al dejarse llevar por sus pasiones, pues fue una acción que desencadenó una serie de consecuencias muy, pero muy dolorosas en la vida de David. Queridos oyentes, nuestro autocontrol no siempre está en óptimas condiciones, y ustedes y yo lo sabemos. No podemos olvidar que a veces creemos que tenemos la fuerza de voluntad suficiente para dominar nuestros sentimientos, pero la realidad, queridos oyentes de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es que siempre vamos a necesitar ayuda, y es fundamental que podamos reconocer, ustedes y yo, esa necesidad apremiante para que podamos enfrentar esas luchas, pero no solos, sino que podamos enfrentar nuestras luchas con nuestro Padre Celestial, que siempre, queridos oyentes,
está dispuesto a acompañarnos en este proceso. Y sobre todo, es necesario que ustedes y yo aprendamos a someter nuestras emociones a Dios, como lo hizo José, y fue librado. David lo aprendió con llanto, con dolor y con un profundo arrepentimiento. Y esto, queridos oyentes, implica muchas veces que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros impulsos y a nuestros deseos para poder experimentar una transformación real en cada una de nuestras vidas. Por eso es necesario que ustedes y yo sometamos nuestra voluntad a Dios. Y en el momento en que ustedes y yo nos preguntamos, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Ustedes y yo estamos en el camino correcto. Querer conocer qué es lo que nos depara Dios con nuestra vida es lo que nos va a dar la suficiente fuerza para poder callar, queridos oyentes, nuestros pensamientos y para poder regular nuestras emociones y por ende poder medir nuestras propias acciones. Por eso, entonces, podemos hacernos una pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 6, donde nos enseña el manual de vida, que lo primero que yo tengo que conocer que tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios, pues es abrir mi corazón. Lo primero es querer conocer la voluntad de Dios, sí, y es una cuestión de actitud, queridos oyentes, y tenemos que desear de verdad, ¿cierto?, lo que Dios quiere para mí. Y también para conocer la voluntad de Dios, aparte de abrir el corazón, pues tenemos que entregar totalmente nuestro corazón a Dios. Bueno, aquí le voy a abrir el micrófono un momentico a Juan Carlos para que nos ayude leyendo lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Así es. Bueno, nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y igualmente podríamos mirarlo aquí, es el versículo 5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy importante lo que aquí nos dice el manual de vida. Así es, y para conocer la voluntad de Dios hay que abrir el corazón y hay que entregarnos totalmente a Él. ¿Saben por qué, queridos oyentes? Porque para vencer las presiones del mundo y seguir nuestro propio camino, necesitamos entregarnos por completo a Dios. Necesitamos, como dice el versículo 5, fiarnos de todo corazón delante de Dios, de Él, y dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque a veces nuestra prudencia no es tan prudente, definitivamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocerlo en todos nuestros caminos, porque solo Él puede enderezar nuestras veredas. Y finalmente, para conocer la voluntad de Dios, hay que estar dispuestos a obedecer. Y eso nos lo enseña Isaías, capítulo 55, del versículo 8 al versículo 9. Cuando el mismo manual de vida nos enseña a ustedes y a mí a ajustar nuestra vida. Sí, y hay que ajustar la vida a los planes de Dios, a sus caminos, como dice Isaías 55:8, que son mucho más altos que los nuestros. Veamos lo que nos dice el manual de vida en Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué maravilloso, queridos oyentes, es apoyarnos siempre y descansar en el manual de vida. Y es que lo que nos enseña Isaías 55 a partir del versículo 8, porque mis pensamientos, aquí está hablando Dios. Dios piensa aún mucho mejor
de cada uno de nosotros que lo que nosotros mismos podemos pensar. Por eso Él mismo nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos a veces no tienden al bien, sino al mal. A veces nuestros pensamientos inclusive nos pueden llevar a la derrota, cuando los pensamientos de Dios siempre nos harán bien, queridos oyentes. A veces nuestros pensamientos nos llenan de tristeza, pero los pensamientos de Dios siempre tienden a la abundancia. Nuestros pensamientos nos pueden llenar de mucho dolor, pero los pensamientos de Dios siempre nos traerán paz, nos traerán alivio y nos traerán descanso. Y por eso Él dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y también nos dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero en realidad son caminos de muerte. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos narra el manual de vida. Y aún el versículo 9 de Santiago, de Isaías capítulo 55 nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, queridos oyentes, más altos que los vuestros. ¿Cómo son los caminos de Dios? Pues nos dice Isaías 55:9, caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios siempre tienden al bien, por supuesto que sí. El camino de Dios es un camino seguro, es un camino confiado, es un camino de excelencia. Y así como es el camino de Dios, así son los pensamientos de Dios. Siempre serán para bien. Entonces, queridos oyentes, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo para conocer la voluntad de Dios? Pues estar dispuestos a obedecer lo que dice su palabra. Siempre sometamos nuestros pensamientos a Dios. Cuando yo someto mi pensamiento a Dios, de Dios recibo la dirección con respecto a ese pensamiento y puedo decidir si ese pensamiento es bueno o si ese pensamiento es malo, si ese pensamiento me va a hacer bien o si ese pensamiento me va a hacer mal, queridos oyentes. Entonces, podemos decir que así como el ciclista entrena y se prepara para la carrera, pues nosotros también, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues nos debemos preparar para la carrera de la vida, sí señores. Y necesitamos todos nosotros cultivar una búsqueda de Dios continua, sí. ¿Y saben para qué? Para que podamos alcanzar la meta y podamos vivir plenamente, sí señores. Así como dice Dios en su palabra, en 2 de Timoteo 1, versículo 7, que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Queridos oyentes, qué maravilloso es lo que nos enseña el manual de vida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y aún somos cobardes cuando damos rienda suelta a pensamientos destructivos. Pero lo que sí nos dice el manual de vida es que Él nos ha dado poder, sí señores. Nos ha dado el poder, nos ha dado el amor y nos ha dado el dominio propio. Son tres cosas muy importantes en la vida, queridos oyentes. Cuando yo recuerdo cuánto me ama Dios, cuando yo recuerdo lo que significa el poder de Dios en mi vida, entonces voy a poder vivir bajo el dominio de aquel que dirige mi vida, y Él que dirige mi vida me dará dominio propio. Y dejaremos de estar diciendo cosas como me dejé llevar, no me pude contener, me arrastraron, ¿cierto? De hecho, algún adagio popular que dice, dime quién andas y te diré quién eres. No, dime con quién andas y dime lo que eliges que quieres ser. Porque yo puedo andar entre mucha gente, pero el hecho de que ande entre esa gente son mis decisiones. No es que la gente lo dañe a uno, es que su corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, ya estaba dañado. Y lo que hizo fue justificar sus acciones en aquellos que lo rodean. Por ejemplo, el hecho de que uno entre a un hospital, sabemos que en un hospital, en una clínica,
pues está lleno de enfermos. Eso no significa que usted también entonces por entrar al hospital, entonces usted ya está enfermo. No, usted puede estar en un hospital, en una clínica, acompañando a un ser querido en su enfermedad, pero eso no significa que entonces la enfermedad de su ser querido también sea la suya. O entrar, por ejemplo, en esos momentos desafortunados de la vida a una cárcel, no significa que usted es igual a todos los que están en la cárcel, ¿cierto? Que están por justa causa, porque fueron personas malas, ¿cierto? Con mal proceder, entonces usted también es una persona mala. No, entonces, no es el ambiente el que determina lo que yo soy, es mi corazón delante de Dios el que cuando no entiende lo que significa que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dejamos que Él no nos guíe, pues vamos a fracasar, queridos oyentes. Entonces, no culpe. Es de cobardes culpar a otros, pero es de valientes tomar la responsabilidad del poder, del amor y del dominio propio, queridos oyentes. Por eso, esto se llama autocontrol, pero esto no se hace en nuestras fuerzas. Esto se hace en la medida en que nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos controlar por el Señor. Por eso, queridos oyentes, ¿qué nos enseña 2 de Timoteo 1:7? Que ustedes y yo tenemos que tener una mente en equilibrio, sí, una mente literalmente bajo el control del Espíritu Santo. Sí, señores, por eso es tan importante para ustedes y para mí, pues que hoy nos formulemos esta pregunta para finalizar. ¿Y cuál de esas 3 opciones, pensamientos, emociones y voluntad, le cuesta a usted o nos cuesta a todos nosotros entregarle a Dios? Digámoselo a Él. Digámosle: Señor, me cuesta someter mis pensamientos delante de ti. Me cuesta someter mis sentimientos delante de ti, porque son 2 cosas distintas. Los pensamientos están en la mente y los sentimientos están en el corazón. Entonces podemos decir inclusive que a veces nos cuesta mucho entregar nuestra mente delante de Dios, o nos cuesta mucho entregar el corazón delante de Dios. Y la tercera pregunta es: ¿qué tanto nos cuesta entregar la voluntad? Y la voluntad va a tener dominio propio en la medida en que la mente y el corazón estén bajo los parámetros de Dios. Si no, pues nuestra voluntad lo que va a hacer es someter nuestra mente y nuestro corazón a lo que ella quiere. Entonces, recordemos, hagámonos esta pregunta delante de Dios: ¿cuál de estas 3 áreas nos cuesta más entregar? ¿Pensamientos, emociones o voluntad? O podríamos decir que le cuesta entregar más: mente, corazón o voluntad. Y cada uno, queridos oyentes, hablará esto con Dios. Y por eso hoy quiero invitarles, ¿sí?, a que de manera voluntaria lo hagamos a través de la oración y le entreguemos al Señor la decisión de entregar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, con el anhelo, por supuesto, de cambiar, y comprometámonos delante de Dios a querer cambiar, porque Dios no va a hacer nada que ustedes y yo no le permitamos hacer. Por eso les invito entonces a que finalicemos este tiempo con una oración y le pidamos a Dios en este día especial que nos permita a ustedes y a mí poder identificar esa área específica que más nos cuesta. Quizás con lo que más batallamos es con los pensamientos, o quizás batallamos mucho con lo que sentimos. Cada uno de nosotros lo sabe muy bien. Entonces hablemos con Dios. Digámosle: Señor, hoy quiero entregar esta área de mi vida. Quiero entregar mis pensamientos, que no son pensamientos de paz ni de bien. Quiero entregarte mis pensamientos que constantemente me llenan de duda, de miedo, de derrota, de angustia. Mis pensamientos siempre son tendientes al mal, al peligro, a que siempre seré vulnerable, o quizás a que nada me saldrá bien, a que voy a perder, a que no voy a encontrar el camino correcto.
Digámosle a Dios. Hay pensamientos inclusive que llevan al hombre sin ni siquiera haber empezado la carrera de la vida a creer que ya está acabado, que ya no tiene oportunidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo, digámosle a Dios en oración, hemos desistido de sueños, de anhelos, de metas en nuestra vida porque son los pensamientos los que nos paralizan? Hablemos con Dios. Quizás no solamente son los pensamientos, sino los sentimientos. Nos sentimos inadecuados, nos sentimos inferiores, nos sentimos incapaces, aún nos sentimos débiles. ¿Y cuántos hombres inclusive aducen que son adúlteros, que engañan a sus esposas porque las mujeres son su debilidad? No. Usted es el que ha decidido someter sus sentimientos a debilidades y se excusa en ellos para lastimar lo que más ama, a su esposa, a su familia. Digámosle a Dios en esta mañana, o ustedes y yo, queridas oyentes, cuántas veces refugiadas en sentimientos de amargura, en sentimientos de tristeza, en sentimientos de odio, en sentimientos de resentimiento, nos hemos vuelto mujeres despiadadas, duras, crueles, amenazantes aún con respecto a nuestras propias familias. ¿Cuántos sentimientos nos han llevado a ustedes y a mí a vivir en la bancarrota espiritual? Hablemos con Dios. O quizás, digámosle al Señor, me cuesta mucho, Señor, someter mi voluntad y poder tener dominio propio de mis pensamientos. Me cuesta tener dominio propio de mis sentimientos. Ayúdame a ser un hombre y una mujer diferente. Y con la ayuda de Él, entonces nuestros pensamientos serán los pensamientos de Dios y aprenderemos a caminar en los caminos de Dios que siempre serán para bien. Por eso, Padre, hoy una vez más te pedimos que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, no me puedo despedir de mi sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, sin antes recordarles que hoy estamos a 35 días de nuestra peregrinación Mujeres Empoderadas. Sí, señores. Recordemos, queridos oyentes, que ya ahora sí el tiempo corre en contra nuestra. Necesitamos empezar a hacer nuestros pagos de la peregrinación porque necesitamos ya los trámites para nuestros visados a Israel y a Dubái. Así que, como ya tenemos, yo ya tengo mi pasaporte listo, mi vacuna de la fiebre amarilla, ya empecé a hacer mi pago, por supuesto, queridos oyentes, para que empiecen a tramitar ya mi visa a Israel y a Dubái. Así que, queridos oyentes, ya saben, es el momento de empezar a concretar nuestra ida Israel-Dubái del 7 al 21 de mayo, la primer peregrinación de mujeres empoderadas, la primer peregrinación de mujeres, para mujeres, por mujeres, con mujeres y liderada por una mujer, nuestra líder mundial, la líder Saidi Eliana Mora. Ya saben, queridas oyentes, nos encontraremos el 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, para las que vivimos en Colombia, y las que van desde todos los lugares del mundo, nos encontraremos el 8 de mayo allí cuando aterricemos en el aeropuerto de Tel Aviv David Ben Gurion. Nos daremos un gran, pero gran abrazo de felicidad y disfrutaremos como niñas, queridas oyentes. Recuerde que vamos a llevar atuendos ligeros porque estamos en verano. Los blue jeans son muy calientes para ese clima, así que vamos con ropa liviana, ropa ligera, lleve bermuditas, lleve unos buenos tenis, camisas polo, camisas de lino, camisas frescas que nos ayuden en un clima caluroso como es el verano en Tierra Santa y en Dubái. No olvide llevar su pantalón, ¿cierto? Bien especial para el momento en que vamos a estar en el safari, sí señores, allí en Dubái. Lleve el vestido de baño, no olvide, hay que llevar el vestido de baño, unos zapatos adecuados para meternos en el río Jordán y en el mar Muerto, por supuesto que sí. Así que, queridas oyentes, cada día les voy dando más tips y no olvide escribirme al 311
364-5093 para ampliarle toda la información acerca de los pagos y el valor de la peregrinación. Les recuerdo que el que responde es Juan Carlos Gaviria, no se asusten, si usted escucha el programa de Sexto Sentido o AMPM, ese es el celular que Juan Carlos está contestando, pero pues somos los mismos. Recuerde que Juan Carlos Gaviria es mi esposo, mi compañero de lucha, pero él es el que da toda la información, los métodos de pago, todo lo que tenemos que hacer, y yo soy la que las voy a esperar el 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y el 8 en Tel Aviv con nuestra líder mundial, donde ya nos reuniremos todas, y el gran equipo de mujeres que irá con ustedes en esta gran peregrinación. Así que, queridos oyentes, que Dios les bendiga rica y abundantemente. ¡Chao! Bye.